Y estamos de vuelta en el panel de Pablo Román. Señores, vamos a pasar con el interesante comentario y las reflexiones que nos trae hoy la licenciada Linet González. Con ustedes. Muy buenas noches, amigos televidentes, y en este segmento La Opinión, esta noche le traemos un tema sumamente interesante y el tema es sobre Haití. Y a propósito de la marcha patriótica efectuada el pasado sábado, la cual tuvo muy buena acogida y los dominicanos logramos hacerle un llamado a los organismos internacionales e ir urgente en auxilio de Haití, sucede que nuestros vecinos salieron figureando en el Washington Post. El periódico de Jeff Bezos publicó un artículo hablando de la situación de Haití y repitiendo lo que ha dicho el presidente Abinader y casi todos los dominicanos, que en la comunidad internacional se están haciendo los locos con el tema. Estamos claros que Haití siempre ha tenido problemas, pero después de la muerte de Jovenel Moïse, se ha convertido en tierra de nadie. Las bandas viven matándose a tiros por controlar la mayor cantidad de barrios que puedan. Y las autoridades no pueden ni con su vida. Para colmo, hay menos dinero y menos comida que nunca. Combustible 3 veces más caro de lo que debería, y si es que acaso aparece. Entonces, ¿qué es lo que hace la comunidad internacional? Mientras Haití se lo lleva quien lo trajo, los demás países ni dan soluciones ni envían ayuda. Y en algunos casos, lo que hacen es poner el asunto peor. Como el mes pasado, por ejemplo, cuando llegó un contenedor desde los Estados Unidos con 18 armas de guerra, varias pistolas y 15,000 municiones camufladas como útiles escolares, bienes donados y alimentos secos. Y de paso, también llegó el avión número 120 lleno de haitianos deportados de Estados Unidos, que tuvieron que regresar al país del que escaparon por la crisis. El Washington Post se fue en sentimiento y llamó a esa actitud el último síntoma de desprecio insensible y la miopía moral del mundo con respecto al país más pobre del hemisferio occidental. Vaya qué poema. Y tú estarás pensando, pero a Haití se le manda pila de ayuda, como se dice aquí en el argot popular. Pues sí, y la OEA también mandó su ramplimazo diciendo que los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití significan uno de los fracasos más fuertes. Se quejaron de que el país se ha quedado solo, sin recursos para enfrentar una crisis con un gobierno que se está cayendo a pedazos, pero ¿habrá alguna luz al final del túnel? La OEA insiste en que aunque es un tema que le toca a los haitianos arreglar, sin diálogo con la comunidad internacional no se logrará nada. Así que proponen lo siguiente: un proceso electoral creíble y justo, diálogo organizado con todas las fuerzas políticas del país y la comunidad internacional, un banco central autónomo, fuerte y responsable, un sistema de justicia independiente, un sistema educativo que dé soluciones reales a la juventud y a la niñez y una inversión en fuentes de trabajo para los haitianos. Y claro, para comenzar las soluciones, la OEA recordó que lo primero es frenar la violencia armada. Entonces, yo pregunto en este panel, ¿qué opinión les merece? Porque yo simplemente considero que se siguen haciendo los locos. Bueno, Freddy, tremendo cartuchazo nos soltó Linet ahí. Te tiro un bucapié, ¿eh? Sí. A mí no, a la comunidad internacional. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué opina? Ella fue muy clara. Oye, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella plantea, y esos han sido mis planteamientos aquí. Ahora vamos a ver qué dice usted como joven sobre esta situación de Haití. A usted que lo vi muy activo el pasado sábado en la marcha patriótica, ¿qué usted tiene que decirle a esa juventud? Sí. No, yo me gustaría resaltar la alta participación de jóvenes dominicanos en lo que fue la marcha patriótica RD. Me llenó de satisfacción ver a tantos jóvenes, al igual que yo, siendo parte de esta causa social, a lo que nosotros estamos llamados a acoger y ser parte de ella, Román, porque nosotros somos el futuro del mañana, nosotros somos los que estamos llamados a garantizar que desde el presente el futuro esté garantizado, Román. Y por eso le hago una exhortación a esa juventud que todavía no ha participado, lo que fue el inicio de una lucha
este pasado 6 de agosto, que se dio cita en el Parque Colón y terminó allá en lo que fue la puerta de... No, en el altar de en la el patria. altar de la patria. Hacerle esa exhortación a esa juventud a que sigan sumando y que acojan esta lucha como de ellos mismos, porque el futuro de nuestra dominicanidad depende de ellos. Somos nacionales, nuestro país, nuestro hermano país Haití, tenemos que apoyarlo, pero no asumir la responsabilidad solo. Román, Así es, Frederick. Mira, muy interesante estos comentarios que ha traído Linet, y que tú muy bien puntualizas sobre este tema que nos compete, este tema que Haití siempre será un tema que nos va a competir, o sea, que va a ser de alta preocupación para nosotros los dominicanos. Imagínense nosotros que tenemos en medio de nuestras situaciones, como otros países, incluyendo las grandes potencias, pero tenemos un clima de paz en lo que tiene que ver con en nuestro territorio, un clima de tranquilidad tenemos nosotros. Entonces, tenemos al lado, y escúchame Frederick, tenemos al lado todo lo contrario, que ahí es que voy. Ese es mi tema. Sí, pero o sea, ese es mi punto. Mientras nosotros tenemos un clima de paz. Sí, pero yo quiero opinar en torno a esa posición tuya de clima de paz, Román, y discúlpame que sea tan incidente en ese sentido. Es que ese clima de paz, Román, nosotros estamos siendo invadidos por una guerra pasiva, es decir, de una invasión pasiva, producto de parturientas, hermano, que también como dominicanos y nuestra autoridad competente han sido muy benevolentes con ese tema migratorio en nuestro país, que hay que robustecer y relanzar ahora con esta nueva gestión que viene a dirigir lo que es la Dirección de Migración, la cual esperamos lleguen en la tesitura y en la actitud que amerita la situación haitiana ante nuestro país, Román. Mira, cuando yo hablo de clima de paz, antes de entrar a profundidad con todo lo que pasa aquí, me refiero a que nosotros tenemos una constitución vigente, hay derechos democráticos, tenemos un gobierno legalmente constituido. Entonces, Haití es un tema de preocupación y lo voy a analizar desde el contexto de propiamente Haití y no lo que tenemos aquí ya en el primer plano. Es que Haití es todo lo contrario a la República Dominicana y lo tenemos ahí mismo al lado. No hay gobierno, no hay instituciones, no hay régimen de consecuencia, no hay un ejercicio democrático, no hay respeto hacia una constitución. O sea, Haití ahora mismo es tierra de nadie, gobernada por grupos armados, bandas y políticos irresponsables, porque hay que decirlo claro. El pueblo haitiano es un pueblo trabajador, demostrado como el que más. Ahora, ha sido históricamente gobernado por políticos irresponsables que han llevado a ese país a ese desastre y han asumido, oigan esto, dominicanos, el liderazgo político irresponsable de Haití ha asumido como política estatal durante todos estos años la migración de haitianos hacia la República Dominicana como prioridad de ellos, como prioridad nacional para ellos. O sea, ellos se han liberado ese liderazgo político irresponsable de Haití, se ha liberado de presión social a costa de que la República Dominicana asuma de manera irresponsable la emigración masiva de sus compatriotas hacia territorio dominicano.
¿Qué ha traído esto como consecuencia? Que producto, y lo he dicho aquí responsablemente y lo reitero, de la política migratoria desafortunada por parte de los gobiernos que vinieron después de la salida del presidente Joaquín Balaguer en el 96, la República Dominicana, que mantenía, porque ese es el discursito de la izquierda rancia y de los que nos llaman a nosotros nacionalistas, xenófobos y fascistas, ese discursito, claro que con Joaquín Balaguer existía el comercio bilateral con Haití, porque es lo normal. Todos los países que coinciden en frontera tienen comercio bilateral, tienen migración de un lado hacia otro. Y aquí los haitianos venían a trabajar la caña de azúcar en un país que, hay que decirlo responsablemente, en los gobiernos de Joaquín Balaguer, llegó a colocarse como el principal exportador de azúcar hacia la primera potencia mundial, los Estados Unidos de América. Y que producto de la entrega y de la destrucción de ese aparato productivo por parte de los que vinieron a gobernar después de él, la industria azucarera, de ser parte esencial de la economía dominicana, se convirtió literalmente en un bagazo de caña. O si no, pregúntenles a los petromacorizanos, a los sancristobalenses, a la gente de Villa Altagracia, qué pasó a la gente de San Luis, de Guerra, cómo cambió su situación después de la venta y cierre prácticamente de los ingenios azucareros. Y los haitianos venían a trabajar a eso, pero los haitianos inmediatamente se les pagaba, retomaban su destino, su país. ¿Qué pasó después de ahí? Aquí se abrió la frontera. No, un negocio, Román. Dame un segundo. Aquí se abrió la frontera. Se abrió la frontera y se convirtió en un negocio donde yo recuerdo que en mi infancia todavía, que un guardia lo mandaran a la frontera era una desgracia, y de repente se convirtió en uno de los puestos que más querían, porque se convirtió en un negocio. ¿Y qué tenemos hoy? La mano de obra en puntos neurálgicos como son la construcción y la agricultura y parte del turismo, porque son muchos los haitianos que nos atienden en los diferentes hoteles, está en manos de los haitianos. Poblados enteros en manos de haitianos. ¿Quiénes nos cuidan las casas, las construcciones? Los haitianos. Producto de una irresponsabilidad en la política migratoria y de la falta de incentivos para oficios como estos, tan importantes para el diario vivir económico de la República Dominicana. Y para terminar, ya que se nos está acabando el tiempo,
La marcha RD, Marcha Patriótica RD, que se celebró el pasado 6 de agosto, sábado, demostró que ese sentimiento nacionalista, que ese sentimiento patrio de cada uno de los dominicanos está vigente. Una marcha que fue convocada a través de las redes sociales, a través de organizaciones sociales, a través de diferentes partidos políticos, y que ahí llegó todo el mundo a defender la dominicanidad. Ahí no se habló en ningún momento de odio hacia los haitianos, ni se promovió el racismo. Al contrario, se promovió la solución de su problema, porque resolviendo el problema haitiano, se resuelve el problema de nosotros, que son ellos. No con la hipocresía de muchos congresistas estadounidenses y de organismos internacionales de un país que a lo largo de su historia ha quemado a negros, no de otros países, negros compatriotas de ellos, lo ha quemado vivo. Y que en días anteriores se celebraba que un primer negro llegara a tener 4 estrellas dentro de un ejército estadounidense. Y nos acusan a nosotros, muchos de sus congresistas, de racistas, donde la República Dominicana lo único que ha hecho con Haití es ser solidario de más de lo que podemos. Pero en este momento le estamos diciendo a todos ustedes y a los mismos haitianos que ya no podemos más. Frederick, despida usted el programa. Esto es todo por hoy en el panel de Pablo Román. Esperamos verlos nuevamente este próximo martes con el panel de Pablo Román.